Cordial saludo, estudiantes. A continuación se presenta el objeto virtual de información denominado Conceptos Básicos de Nomenclatura de Alcanos. Este objeto virtual de información tiene como objetivo presentar nociones básicas acerca de la forma como se nombran los alcanos. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es importante nombrar una molécula orgánica adecuadamente? Esto es, en primer lugar, por el elevado número de moléculas que existen en la naturaleza. Se sabe que existen más de 5 millones de compuestos orgánicos y que al año se descubren 500.000 nuevos. También por su necesidad de identificación y para comunicarnos en un solo lenguaje, esto es, que una persona en otra parte del mundo consiga entender a qué sustancia orgánica nos estamos refiriendo. Esto nos lleva a pensar que se hace necesario definir una serie de reglas para nombrar eficientemente los compuestos orgánicos. En este aspecto, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, denominada IUPAC por sus siglas en inglés, que es un organismo internacional que regula aspectos asociados a la química, definió una serie de reglas internacionales para nombrar eficientemente los compuestos orgánicos y entre estos a los alcanos. Y es así que se definieron 4 reglas básicas para nombrar los alcanos. La primera de estas hace relación a seleccionar la cadena más larga de la molécula y utilizar el nombre del hidrocarburo al que corresponda. De esta forma, para el ejemplo de la izquierda, vemos que la cadena más larga corresponde a una cadena tipo pentano de 5 unidades y la cadena de la derecha corresponde a una cadena tipo heptano de 7 unidades. La siguiente regla consiste en nombrar todos los grupos unidos a la cadena más larga como sustituyentes alquilo. Es así que podemos ver en el ejemplo que se muestra en la presentación que aquellos grupos marcados en azul se conocen como grupos sustituyentes, donde el que es en verde se conoce como grupo metilo y los que están en azul como grupos etilo. Conociendo el tamaño de la cadena y adicionalmente la posición de los sustituyentes, ahora vamos a numerar los carbonos de la cadena más larga de manera que a los sustituyentes alquílicos les correspondan los números más bajos posibles. Es así que en el ejemplo que vemos a la izquierda, el primer sustituyente aparece hacia el lado derecho de la molécula, esto es, comenzamos a numerar de derecha a izquierda, donde al grupo metilo le asignamos la posición 2. Y en el ejemplo inmediatamente inferior vemos que tenemos 2 sustituyentes que están igualmente próximos a los extremos de la cadena. En este caso, el desempate está dado por el grupo etilo al ser una molécula más voluminosa y de esta forma comenzamos a numerar desde el extremo izquierdo de la cadena. De esta forma, teniendo longitud de cadena, tipo de sustituyentes y posición de sustituyentes, el paso siguiente es nombrar el alcano comenzando por los sustituyentes ordenados alfabéticamente, precedidos por el número del carbono al que están unidos, seguido por el nombre de la cadena principal. Entonces, en este caso, tenemos claramente definido para la primera molécula que, comenzando a numerar de izquierda a derecha, tendremos un grupo metilo en la posición 2 y tenemos un grupo isopropilo en la posición 4 y un grupo etilo en la posición 6. Por tanto, la molécula se denominará como 6-etil, 4-isopropil, 2-metiloctano. Este mismo ejemplo lo podemos aplicar para la molécula inferior. Te invito a que la revises. De esta forma podemos concluir que las reglas de nomenclatura nos permiten identificar de forma rápida un alcano cuando no conocemos su estructura y también que el conocimiento de la estructura nos da alineamientos para entender las propiedades de los alcanos. El material bibliográfico usado para construir este objeto virtual de información se muestra en esta presentación. Muchas gracias por su atención.